Cierra los ojos un segundo. Vamos, hazlo. Quiero que te transportes. ¿Qué ves? Siente el frío cortante en tu cara. Huele esa mezcla de sal, pino mojado y el humo lejano de una hoguera. Escucha el crujido de la madera de un dracar meciéndose en aguas oscuras. Y ahora, en medio de esa niebla, aparece él. Un gigante de casi 2 metros, con una barba trenzada que le llega al pecho y unos brazos como troncos de roble. En su mano, un hacha que parece más un ancla que un arma, y en sus ojos, una mirada que no pide permiso, que simplemente toma lo que quiere. Es la imagen que nos han vendido las películas, las series, hasta los videojuegos. Le falta el casco con cuernos, que por cierto, es una mentira del tamaño de una catedral, un invento del siglo XIX, pero esa es otra historia que te contaré en otro momento. Ahora abre los ojos, porque vengo a decirte que ese super vikingo, ese guerrero todo en uno que acabas de imaginar, es una construcción, un fantasma. En realidad, nunca existió. Sí, como lo oyes. La idea de un solo pueblo vikingo es uno de los mayores y más convenientes malentendidos de la historia. Durante siglos, los hemos metido a todos en el mismo saco, una horda salvaje y unificada, un solo martillo que golpeó a Europa hasta que se cansó. Pero la realidad es mucho más compleja, mucho más inteligente, sí, mucho más brutal. Creer que todos los vikingos eran iguales es como pensar que un león, un tigre y un leopardo son el mismo animal solo porque son grandes felinos. Compartían el ADN, sí, el hambre, la furia, el espíritu indomable, pero su forma de cazar, su territorio, su propósito, había un abismo entre ellos. No hubo un pueblo vikingo, hubo 3, noruegos, daneses y suecos. 3 hermanos nacidos del mismo frío, bajo el mismo sol pálido, pero separados por un destino grabado en su propia tierra. ¿Qué los hizo tan distintos? La respuesta no está en sus dioses, ni siquiera en sus reyes. Está en el mapa. La geografía de Escandinavia no es un mapa, es una sentencia. Un guión que te obliga a elegir un camino. Un camino te empujaba hacia el vacío azul del Atlántico, a buscar tierras más allá del fin del mundo, a convertirte en un soñador o en un fantasma. Otro camino te ponía cara a cara con los imperios del sur, obligándote a cambiar el hacha por la corona, a convertirte en estratega o en ceniza. Y el tercer camino te llevaba al corazón silencioso y salvaje de un continente nuevo, donde la plata y la palabra valían más que la espada. Así que agarra tu hacha y tu escudo, porque hoy en Portales al Pasado no vamos a contar una historia. Vamos a contar 3. Y para entender la primera de estas leyendas, tenemos que viajar al lugar más dramático y exigente de todos, una tierra de montañas que se ahogan en el mar. Una tierra que te obliga a escapar o morir, la tierra de los fiordos. Imagina nacer en una prisión de lujo. Eso era Noruega. Un paisaje de una belleza tan brutal que te dejaba sin aliento, pero que al mismo tiempo te asfixiaba. Gigantes de piedra cubiertos de nieve se hundían en el océano, creando cicatrices heladas de agua salada que llamamos fiordos. La tierra fértil era un tesoro escaso, pequeños parches verdes robados a la roca y al bosque, apenas suficientes para sobrevivir al invierno interminable. Las montañas no eran solo un paisaje, eran muros que aislaban a cada comunidad. Cada clan, cada familia, vivía en su propio universo, forjando un espíritu ferozmente individualista. Aquí no había espacio para grandes reyes ni para imperios centralizados. Tu único rey era tu jarl, y tu única ley, la supervivencia. La tierra te daba 2 opciones, someterte a sus límites o buscar una salida. Y la única salida era el mar. Para el noruego, el mar no era un muro, era una puerta abierta de par en par. Mientras sus futuros vecinos del sur, los romanos, miraban el océano como el fin del mundo conocido, el noruego lo veía como el principio de todo lo posible. Su obsesión no era conquistar, era descubrir. Y para ello, perfeccionaron una herramienta que era casi una extensión de su alma, el barco.
El arma secreta del noruego no era su hacha, era su drakkar. Olvida la imagen de un simple barco de madera. Era una obra maestra de la ingeniería, nacido de la necesidad. Su casco era flexible, diseñado para bailar con las olas del Atlántico en lugar de luchar contra ellas. Era tan ligero y de poco calado que podía remontar ríos en Escocia o Irlanda y aparecer de la nada tierra adentro, para el terror de los monjes locales. Sí, porque no nos engañemos, saquearon y fundaron asentamientos como Dublín, pero eso era solo el principio. Era su campo de entrenamiento. Su verdadera vocación estaba más allá. En el siglo IX, empujados por la escasez y una curiosidad que rozaba la locura, se lanzaron al oeste, a mar abierto, y encontraron Islandia, una tierra de fuego y hielo, un borrador en blanco donde podían construir una sociedad desde cero, lejos de reyes y reglas. Pero incluso Islandia se les quedó pequeña. Y aquí entra en escena uno de los personajes más fascinantes de su historia, Erik el Rojo, un tipo con un carácter tan volcánico como la tierra islandesa, que fue desterrado por matar a un par de vecinos. Un exiliado con una familia que alimentar y ningún lugar a donde ir. ¿Qué hizo? Lo único que un noruego sabía hacer, navegar hacia lo desconocido. Encontró una isla inmensa, un 90% de hielo. Y en un acto de genialidad seamos sinceros, el primer gran fraude inmobiliario de la historia, la llamó Groenlandia, la Tierra Verde, para atraer a otros colonos. Y funcionó, pero la sangre tira, y el hijo de Erik, Leif Erikson, heredó esa sed de horizonte. Alrededor del año 1000, escuchando historias sobre una tierra misteriosa avistada al oeste, zarpó de Groenlandia y llegó a lo que llamó Vinland, la tierra del vino, por las uvas silvestres que encontró. Hoy sabemos que ese lugar era Terranova, en Canadá. Paremos un momento para entender esta locura organizada. 500 años antes de que Colón convenciera a unos reyes de financiarle un viaje a las Indias, un grupo de noruegos, sin brújula, sin mapas, solo con su instinto y el coraje que da no tener nada que perder, cruzó el infierno al lado del Atlántico Norte y construyó un pequeño asentamiento en América. Eso no es un plan de conquista. Es la respuesta a una pregunta que te quema por dentro. ¿Qué hay más allá? El noruego no buscaba el oro de los reinos establecidos. Buscaba algo mucho más valioso. Tierra. Un lugar donde echar raíces. Un futuro para sus hijos. Un espacio para ser libre. Su legado no es un imperio. Es un mapa de lo imposible hecho realidad. Pero, ¿y si tu ambición no es encontrar un nuevo hogar, sino adueñarte del de otros? ¿Qué pasa cuando no miras al horizonte vacío, sino al sur, a los reinos ricos y establecidos de Europa, y en lugar de ver un refugio, ves un premio? Para responder a eso, tenemos que conocer al segundo hermano de esta familia, el estratega. Ahora, bajemos de las montañas noruegas y pongamos los pies en la tierra. Literalmente, Dinamarca era diferente. Era una tierra más llana, más fértil, con una agricultura que podía sostener a una población mayor. Lo más importante, su geografía era un trampolín. Situada entre el Mar del Norte y el Báltico, Dinamarca era el nudo de la corbata de Escandinavia. Controlaban el acceso. El danés no sentía la misma urgencia por escapar que el noruego. Su tierra no lo ahogaba, lo posicionaba. Su mentalidad no fue forjada por la escasez, sino por la oportunidad. No miraban al oeste con anhelo, miraban al sur con cálculo. Veían las costas de Inglaterra y Francia, ricas, pobladas y, sobre todo, divididas por rencillas internas. No veían un lugar donde vivir, veían un negocio. Y por eso, sus expediciones eran radicalmente distintas. Olvídate de los pequeños grupos de saqueadores. A partir del siglo IX, los daneses lanzaron lo que hoy llamaríamos operaciones militares a gran escala. El ejemplo más brutal fue el Gran Ejército Pagano, una coalición de miles de guerreros que desembarcó en Inglaterra no para una incursión rápida, sino para una conquista sistemática. Se movían con una disciplina,
y una logística aterradoras. Venían para quedarse. De esta invasión nació el Danelaw, la ley de los daneses. No era una simple colonia, era un reino dentro de otro reino. Una vasta región en el norte y este de Inglaterra donde la cultura nórdica se impuso. Pero no solo con la espada. Fundaron ciudades, establecieron rutas comerciales e implementaron sus propias leyes. De hecho, muchas palabras del inglés actual, como window, vindauga, knife, nif, o lab, lago, son herencia directa de esta ocupación. El danés entendió que para dominar de verdad, no basta con destruir, tienes que construir algo tuyo sobre las ruinas. Mientras los noruegos se dispersaban en asentamientos lejanos, en Dinamarca surgía algo nuevo, la idea de un estado. Reyes con la visión y el poder para unificar a los clanes bajo una sola corona. Y aquí aparece un personaje digno de una serie de televisión, Harald Gormson, más conocido como Harald Diente Azul. ¿Por qué ese apodo? Las teorías van desde un diente muerto hasta su afición por los arándanos. Pero lo importante no es su dentadura, es su legado. Harald unificó Dinamarca y Noruega, pero hizo algo aún más inteligente. Se convirtió al cristianismo. No fue solo un acto de fe, fue una jugada maestra de relaciones públicas. Al adoptar la religión de sus enemigos, se convertía en un igual, un rey europeo con el que se podía negociar, en lugar de un bárbaro al que exterminar. Fue un conector de mundos. Y por esa habilidad para unir, para conectar, más de 1000 años después, los ingenieros que crearon un protocolo para conectar dispositivos sin cables lo bautizaron en su honor, Bluetooth. Su símbolo es la unión de las runas de sus iniciales. Cada vez que usas tus auriculares inalámbricos, estás homenajeando a un rey vikingo. Pero la ambición danesa no había tocado techo. Su hijo, Esben Barba Ahorquillada, culminó el sueño de su padre. En el año 1013, logró lo impensable. Conquistó toda Inglaterra y se proclamó rey. Y su hijo, Canuto el Grande, heredó y expandió este legado, creando el vasto imperio del Mar del Norte. Canuto reinó sobre Dinamarca, Noruega, parte de Suecia y toda Inglaterra. No era un cacique vikingo, era un emperador. Un estadista cristiano que trajo paz y prosperidad, que acuñó monedas con su efigie y que fue respetado y temido desde Roma hasta el último rincón de Escandinavia. Él fue la prueba definitiva de que el vikingo danés había evolucionado. El rugido del saqueador se había transformado en la voz de mando de un rey. El danés fue el arquitecto político del mundo vikingo. Su legado no son solo piedras rúnicas en prados lejanos, sino las bases de reinos modernos, un impacto indeleble en el ADN de Inglaterra y la demostración de que la verdadera fuerza no reside en el golpe del hacha, sino en la mente que lo guía. Pero si el noruego era el explorador y el danés el conquistador, ¿qué papel le quedaba al tercer hermano? ¿Qué pasa cuando no te interesa ni la tierra lejana ni los tronos ajenos, sino el camino que los une a todos? Para descubrirlo, debemos viajar al este, a los bosques silenciosos y los ríos interminables, donde operaba el miembro más astuto y discreto de la familia. Nos queda el sueco, el más enigmático. Mientras sus hermanos provocaban el caos en el Mar del Norte, los suecos giraron la cabeza en la dirección opuesta. Su tierra, bordeando el mar Báltico, les abría las puertas a un universo completamente diferente. Las vastas y salvajes llanuras de Europa del Este, surcadas por una red de ríos que eran como venas de plata líquida. El Neva, el Volkhov, el Dnieper, el Volga. Para ellos, no eran ríos, eran autopistas fluviales que conducían a la riqueza del mundo. Fueron conocidos como los varegos. Y su estrategia era pura genialidad. No buscaban conquistar grandes reinos, al menos no al principio. Buscaban controlar el flujo. Eran los dueños de la logística, los maestros de la cadena de suministro. Con sus barcos, capaces de navegar por ríos y ser transportados por tierra entre cuencas, crearon la ruta comercial más importante de la época, la ruta de los varegos a los griegos. ¿Qué comerciaban? Llevaban al sur los tesoros del norte, pieles de zorro y marta, ámbar del Báltico, el oro del norte, miel,
cera, sí, también esclavos capturados entre las tribus locales. Y a cambio, traían de vuelta los lujos del sur, seda de China, especias de la India, vino de Francia y, sobre todo, plata. Cientos de miles de monedas de plata árabes, los dirhams, han sido encontradas en Suecia. Piénsalo, un granjero sueco del siglo IX podía tener en su bolsillo una moneda acuñada en Bagdad o Samarcanda. Eso te da una idea de la escala de su red. Eran los Jeff Bezos de la Edad Oscura. Pero su influencia no fue solo económica. Los varegos eran tan organizados y militarmente eficaces que las tribus eslavas locales, cansadas de sus propias guerras internas, hicieron algo insólito. Según las crónicas antiguas, les invitaron a gobernarlos. Nuestra tierra es grande y rica, pero no hay orden en ella. Venid a reinar y gobernar sobre nosotros. Y así, un jefe varego llamado Rurik estableció su dominio en Novgorod alrededor del año 862. Su dinastía fundó el primer estado en la región, la Rus de Kiev. De hecho, el propio nombre Rusia proviene de Rus, la palabra con la que los eslavos se referían a estos hombres del norte. No conquistaron, fueron contratados. Crearon una nación por encargo. Y su fama de guerreros de élite llegó hasta el lugar más rico y poderoso de la tierra, Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, a la que ellos llamaban Miklagard, la gran ciudad. El emperador bizantino, rodeado de intrigas y traiciones, necesitaba guardaespaldas en los que pudiera confiar absolutamente. ¿Y en quién vas a confiar más que en un mercenario que está a miles de kilómetros de su casa y cuya lealtad depende únicamente de tu oro? Así nació la legendaria Guardia Varega, una fuerza de élite compuesta por los vikingos más altos, fuertes y feroces, que se convirtieron en la guardia personal del emperador. Imagina la escena, estos gigantes rubios, con sus imponentes hachas de doble filo, protegiendo el trono más opulento del mundo. Eran el servicio secreto y las fuerzas especiales, todo en uno. Eran incorruptibles, letales y leales hasta la muerte, siempre que la paga fuera buena. El sueco entendió el poder de una manera más sutil. Sabía que no necesitaba un trono si podía controlar las rutas comerciales que llevaban a él. Sabía que no necesitaba un reino si podía ser el guardaespaldas del rey más poderoso. Era el diplomático con un hacha en la mano, un hombre de negocios que entendía que la violencia era solo una herramienta para proteger la inversión. Ahora que conocemos al soñador, al estratega y al negociante, vemos que la palabra vikingo se queda corta para describirlos. 3 hermanos, 3 caminos forjados por la tierra bajo sus pies, que nos demuestran que un mismo origen puede dar lugar a destinos completamente opuestos. Así que ahí los tienes. El soñador noruego, que desafió al océano y redibujó los límites del mundo conocido. El estratega danés, que cambió el hacha por la corona y nos enseñó que el verdadero poder no se toma, se construye. Y el diplomático sueco, que tejió la red invisible del comercio y la influencia, demostrando que el camino más largo es, a menudo, el más inteligente. 3 pueblos, 3 mentalidades, pero una misma sangre indomable. Debajo de sus diferencias, compartían una verdad fundamental, forjada en el yunque del invierno eterno. El mundo no te regala nada. El destino no es algo que se espera, es algo que se arranca a la fuerza. La geografía los condenó, y ellos respondieron construyendo barcos para escapar de su condena. La escasez los amenazó, y ellos respondieron cruzando el mundo en busca de una oportunidad. Y podrías pensar que ese espíritu se extinguió con el último Drakkar, que se desvaneció con la llegada del cristianismo y la formación de los reinos modernos. Pero te equivocarías. Ese espíritu no ha muerto. Sigue vivo. Simplemente, ha cambiado de armadura. Lo ves hoy, en la Noruega moderna. La misma curiosidad insaciable que llevó a Leif Erikson a América es la que impulsa a los exploradores polares noruegos a ser los primeros en los confines helados de la Tierra. Su dominio del mar no desapareció. Se transformó en una de las industrias navales y petroleras más avanzadas del planeta. Lo ves en la Dinamarca de hoy.
La misma genialidad para la organización y la construcción de sistemas que creó el Danelá es la que hoy se refleja en su diseño de fama mundial, en su eficiencia social y en gigantes empresariales como Lego o Maersk. Ya no construyen imperios de tierra, sino de ingenio y logística. Y por supuesto, lo ves en la Suecia actual. La misma habilidad para la diplomacia y para conectar mundos que caracterizó a los varegos es la que ha convertido a Suecia en un mediador global y en una superpotencia tecnológica. Crearon Spotify, que, si lo piensas, es una moderna ruta comercial que conecta a artistas y oyentes de todo el planeta. El espíritu del varego sigue vivo en cada playlist. El rugido del norte nunca se apagó. Simplemente, aprendió a hablar otros idiomas. El de la ciencia, el de la innovación, el del progreso. La disciplina silenciosa, la resistencia ante la adversidad y esa búsqueda constante de ir un poco más allá, son el eco de sus antepasados. Así que la próxima vez que escuches la palabra vikingo, no pienses solo en el guerrero salvaje. Piensa en el explorador que se atrevió a soñar, en el rey que aprendió a gobernar y en el comerciante que conectó el mundo. Porque su legado no es de miedo y destrucción. Es la prueba de que los límites, ya sean geográficos o mentales, solo existen para aquellos que no tienen el valor de cruzarlos. Si este viaje a través de los 3 mundos vikingos te ha volado la cabeza, tengo muchos otros portales al pasado esperándote en el canal. El próximo destino te sorprenderá.